Buenas tardes, comenzamos una nueva jornada en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Vamos a tener un día largo de invitados, van a venir desde intendentes, referentes de educación, gente que trabaja con mucho esfuerzo en alfabetización y gente que está muy pendiente de la educación en Argentina y en toda la región. Uno de ellos es Agustín Porres, director regional en Latinoamérica de Fundación Barqui. Barqui es una organización benéfica internacional enfocada en mejorar los estándares de educación para niños desfavorecidos y en celebrar y empoderar la profesión docente en el mundo. Si esto estuviera grabado, ahora me hubieran dicho, cortá y volvé a arrancar porque te mandaste un furcio con las palabras. Pero bueno, gracias Agustín por acompañarnos. Es una linda tradición que año a año nos volvamos a encontrar, podamos hacerte preguntas y también el vernos una vez por año. En realidad nos vemos más, pero el hacer una entrevista acá nos permite ver esa película en lugar de la foto de cómo está la educación en América Latina y cómo viene Barqui. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y coincido. Es lindo venir, pensar, poder como reflexionar y mirar para adelante. Uno de los proyectos más interesantes que tiene Barqui, junto con el premio al maestro del año o al estudiante del año, que es uno de los premios más modernos, pero uno de los proyectos más interesantes que tienen es Araucaria. Quería preguntarte cuáles son los efectos, ya son 2 años de Araucaria, ¿qué efectos reales estás viendo en esos intercambios? A la gente le podemos contar que Araucaria es una reunión de ministros de educación de toda la región. Se han encontrado en Washington, en Madrid, en Brasil hace poco, y han habido muchos intercambios interesantes. Muy bueno. El impacto, hay varias maneras de medirlo, pero hay un impacto que no vemos y capaz es el más importante, que es la manera que están trabajando juntos los ministros, que nosotros no mediamos. Me contaba, estuve en Uruguay en una conferencia y me contaba el ministro de Uruguay, o lo contó públicamente, dice, tuvimos dentro del Ministerio de Uruguay un problema con los supervisores y en una reunión interna alguien me dijo, lo que necesitamos es la política de Ecuador. Y él dice, la ministra de Ecuador es amiga mía, déjame que la llamo. Le mandó un WhatsApp y él dice, 2 horas más tarde estábamos hablando y al otro día se juntaron nuestros equipos por Zoom y empezamos a entender la política de Ecuador en detalle para poder traerla al Uruguay. Eso, en vías formales, protocolares, podría haber tardado 2 meses. La cercanía que tienen hoy, que se conocen y que les permite trabajar juntos, es única. Es una sorpresa que no se conozcan. Pero bueno, evidentemente hay que empujar estas conexiones. Y después hubo otros resultados. Se firmaron 5 o 6 convenios de cooperación entre ellos. Yo no le pongo mucha atención, pero van generando ellos proyectos conjuntos que van impactando en la región. Y hay una imagen que para mí es la mejor de todas. Hace un mes estuvimos en Brasil. 8 ministros en una experiencia en foco, se llama, que es una reunión más chica para conocer en detalle una política, para ir a visitar lo que está pasando en las escuelas. Y 2 días, lo que solemos hacer, reunión con el gobernador, con el equipo técnico, visitar escuelas, ver distintos contextos. Un viaje completo, lindo. Viernes 8 de la noche, estábamos cerrando el viaje, teníamos una evaluación, nos reunimos para evaluar, y empiezan a hablar entre ellos, che, no me quedó claro esto que vimos en la escuela, cómo era aquello. La conversación siguió y decidimos no hacer la evaluación porque valía la pena esa conversación. Dejamos que fluya. Faltando ya, nos tenemos que ir, pues estamos a punto de cerrar. El ministro local pide la palabra y dice, antes de que se vayan yo les quiero decir una cosa. Durante 2 días les mostré todo lo que funciona. Les mostré una escuela donde la gente está feliz, el gobernador me aplaude, mi equipo, todo lo que vieron anda bien. Antes de que se vayan de mi estado, yo les quiero contar las cosas que no funcionan. Y sacó una hojita de papel con una lista escrita a mano y leyó un par de cosas que dice, esto no funciona, esto no me sale, esto, dice, otro ministro se paró emocionado, él dijo, nunca nadie me recibió de esta manera. Nunca nadie me mostró esta parte. Y esto, 10 minutos, no está en un libro, no está en un podcast, no.
no está en la experiencia de la recorrida. Creo que para mí esa es la imagen de Araucaria. Ustedes tienen un libro, que no recuerdo el título. Tareas pendientes. Tareas pendientes, pero tiene un poco de este espíritu, ¿no? Tareas pendientes es un libro que nace en la pandemia, de entrevistar a 31 exministros de todo el mundo y preguntarles, fuiste ministro, ¿qué es lo que quisiste hacer y no te salió? ¿Por qué? Porque entendíamos que aquello que querían hacer estaba pensado, era bueno, había intencionado y no les salió por algo. La idea era entender esos algos para evitarlos. Y las reflexiones fueron muy buenas. La pandemia ayudó a que los ministros se abran mucho, pero eran digo, como un paso más, esta reflexión de lo que no me funciona hoy, que estoy a cargo, me parece como único, porque es muy dura la soledad del poder, de la toma de decisiones, de la responsabilidad que tienen, y que encuentren un espacio en el que puedan compartir de esta manera sin tener que vender, sin tener que disfrazar. Creo que me lo decía el ministro de Chile hace poco, me dice, con esto humanizamos la política. Lo que pasa es que, claro, ahí hay un tema. La política siempre tiene que mostrar los logros porque forma parte de la industria política del voto y de la continuación de un proyecto. Pero mostrar la falibilidad es algo, por lo menos aunque quede entre ellos, ¿no? Pero me parece que eso les abre un poco el juego. Sí, y en gran medida los motiva a estar, a seguir. Hay un valor agregado distinto. Esto para mí fue muy claro esto no lo encontrás en un libro, no lo encontrás en la academia, está acá, es la reflexión de la experiencia. ¿Cómo sigue Araucaria? Ustedes arrancaron, ya hicieron varias reuniones grandes, como decía yo, en Washington y en Madrid. Y después están estas reuniones focales. Incluso sé que hay reuniones como paralelas que se fueron armando. Bueno, lo que estabas contando recién también. ¿Cómo sigue ese proyecto? Una de las cosas interesantes de Barky es que puede pensar proyectos a largo plazo. Sí, creo que vamos a seguir con este tipo de encuentros y en gran medida decimos, Araucaria no es nuestro, es de ellos. Esta semana hubo una reunión en Guanajuato, México, y algunos ministros participaron. Participaron porque el ministro de Guanajuato los invitó y les pidió que vayan a su foro anual. Entonces, entre ellos empiezan a compartir un montón de otras experiencias. Y van porque el otro me invita y porque lo conozco y me quiero comprometer. Entonces, en gran medida, ellos van marcando la agenda con este tipo de invitaciones, de encuentros, de fomentar esos vínculos. Nosotros tratamos de aportarles a eso algo distinto, la parte más inspiradora, llevarlos a ver cosas que no verían normalmente. Y en eso estamos trabajando en el próximo encuentro anual, que es en enero, que queremos que haya más de 30 ministros de la región y algunas experiencias en foco que los temas los eligen ellos. Ellos ponen en la mesa, che, necesitamos fortalecer esto. Ustedes, acá lo estamos viendo en la feria, alfabetización es un tema. El viaje de octubre del año pasado fue sobre alfabetización. Una de las cosas que siento que tiene como origen o que los precede un poco es cuando la ministra de Colombia sale del mandato y hace un libro de memorias de su gestión. En lugar de hacer un libro de memorias y decir qué hice, cuántos estudiantes, qué sé yo, convocó a un montón de referentes de América Latina. Te convocó a vos, a Axel Rivas, a José Escamilla, a Michael Fang. Convocó un montón de gente para decir cómo hay que pensar la educación. Yo no sé si Araucaria tuvo un germen ahí, pero es indudable que la región se está mirando en general. Sí, se está mirando, tenemos un montón de cosas en común y creo que hablar de María Victoria Angulo, que es una referente y además diría como una muy buena persona, una genia. Entonces, creo que hay algo también de los vínculos, ¿no? Tenemos la suerte en la región de tener muy buenos ministros, muy buenas personas, muy comprometidos, en lugares muy desafiantes, en lugares que te pasan por arriba, que todo el mundo, todo el tiempo quiere más de vos lo das todo y los resultados nunca son los que quisieras, pero
el tipo de liderazgo que tenemos, como ella, que pone esa visión, como el ministro de Brasil, que te cuenta los errores, como el ministro de Chile, que te dice, venía a humanizar esto. Creo que todo eso habla de una oportunidad y de un momento distinto. Digo, tenemos liderazgos distintos y hay que aprovecharlos. Contame cómo es el proyecto de fortalecimiento del carácter, el proyecto de aprendizaje socioemocional al final. Nosotros estamos trabajando hace varios años en la educación del carácter o del carácter, que no es lo mismo, pero esto de cómo se desarrollan las virtudes y cómo se desarrollan las virtudes en el aula y cómo se desarrollan en los docentes. Lo trabajamos primero con docentes, hicimos luego proyectos para las escuelas y hay algo que creo que es como el titular o la puerta de entrada, que es en tiempos de inteligencia artificial, donde hay mucho resuelto que antes nos costaba esfuerzo, hoy más que nunca lo importante es la persona que usa esa inteligencia artificial. Entonces necesitamos gente buena, gente con criterio, gente con pensamiento crítico, gente que sepa trabajar en equipo, porque al final esto, la esencia de la persona va a ser mucho más importante que el conocimiento técnico, ¿no? Porque hoy hasta programar lo haces dentro de, o con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esto es para mí como el momento en el que estamos, donde más que nunca necesitamos gente buena, íntegra, competente, servicial, ¿no? Como esas cosas que capaz siempre eran el condimento de, o la decoración. Bueno, hoy es esencial. Hoy, nos decimos, no es el condimento, es el ingrediente fundamental de la persona. Lo trabajamos, como te contaba, con docentes, con alumnos en las escuelas, y lo estamos trabajando con los ministros. Dentro de la red Araucaria invitamos a James Arthur, que es el director del Jubilee Center de la Universidad de Birmingham. Ahora está como profesor de Harvard en temas de carácter y florecimiento humano. Lo invitamos a hablar a los ministros. Y nos sorprendió que los ministros le dijeron, como es un tema que no escuchamos, pero que lo queremos. Hubo como una aceptación total. No es que la mitad dijo, no, este tema no me convence, o necesitamos esto. Y a diferencia de lo socioemocional o como complemento, esto tiene una raíz más profunda. Es el sustento, si se quiere, también filosófico. La virtud es el hábito operativo bueno. El hábito que uno repite y adquiere como una segunda naturaleza. Esto no es pasajero. La emoción es más pasajera, cambia. El hábito, la virtud, no. ¿Cómo intervienen ustedes en la política educativa, ya no solo de la Argentina, sino de América Latina? ¿De qué manera actúan como un observatorio, miran, participan en las decisiones de tomas políticas, hacen métricas? Más allá del diálogo que me parece muy fructífero entre los ministros y esos vínculos que generan, en el día a día, ¿cómo se da? Nosotros nos intentamos estar al servicio de los gobiernos, al servicio de los que lideran los procesos educativos. No marcamos una agenda propia, no llevamos en alguna dirección, sino es un poco entender qué necesitan. Para nosotros la responsabilidad máxima está en quien asume ese liderazgo. Y nuestra pregunta interna es cómo los ayudamos. Lo hacemos de tres maneras, si se quiere. Una es con los programas educativos. Es decir, bueno, una provincia de México, hace muy poquito terminamos un programa, una provincia argentina quiere llevar a sus docentes en una dirección, nosotros diseñamos los programas de formación para lograrlo. Y mucha formación y acompañamiento a los docentes, siempre alineado a lo que los gobiernos van marcando como agenda. Lo segundo es la investigación. Hacemos investigación de política educativa. Decimos, bueno, ¿qué tendencia? Queremos mejorar la carrera docente. ¿Cómo se mejora? ¿Qué modelos hay en la región o en el mundo que nos ayuden a mejorarlo? Y ahí creamos la Coalición por la Excelencia Docente. Un grupo de expertos, hay exministros, hay académicos, hay fundaciones, organismos internacionales, que nos juntamos a repensar la carrera docente para la región. Pero para informar a los ministros, o sea, no para que quede en un paper, sino para decir, bueno, quienes hoy están liderando estos procesos, sepan qué pueden hacer y para dónde. Y lo tercero, creando comunidades. Porque Araucaria es una comunidad de ministros, pero hay una comunidad de docentes, hay una comunidad de directores de escuela, que es decir, nada de esto lo logramos solos. Juntémonos, creemos ese espacio donde podemos conversar, donde podemos inspirarnos, donde hay, sobre todo donde hay confianza.
y ahí trabajemos para adelante. Es muy conocido lo que hace Barky con el premio al docente, al maestro del año, el Teacher Prize. Es un premio muy grande, muy importante. Se ha convertido en una vidriera de la Fundación Barky, pero ustedes también desarrollaron el premio al estudiante del año. Es un premio relativamente reciente, tiene pocos años, pero ¿qué balance puedes hacer de ese premio? ¿Cómo ha impactado en la idea de promocionar la enseñanza y la educación? Bueno, de dos maneras. Lo primero, nos permite hablar de esta relación docente-alumno, ¿no? Antes hablábamos solo de los docentes, ahora ponemos al alumno también en vidriera y hablamos de la relación. Y al final la magia de la educación sucede en esa relación docente-alumno. Digo, cualquiera de nosotros está donde está porque un docente nos pegó un empujón, nos marcó el camino, nos abrió una puerta. Entonces habla de esa relación. Lo segundo del impacto es que conocimos historias increíbles, o sea, genios de 20 años transformando el mundo, y hoy estamos trabajando a la par. O sea, permanentemente nos vamos reuniendo con los finalistas para conocer lo que hacen y tenés conversaciones de igual y generamos proyectos de par en par de todas las edades, digo, con nuestro equipo que representa todas las edades y chicos de 17, 18, 19 años que están, como te digo, liderando proyectos que van a transformar, o sea, que están transformando, digo, un chico en Sierra Leona logró llevar electricidad a su pueblo con un dispositivo que creó él. Y otro chico acá de Belgrano armó una plataforma para ayudar a chicos con dislexia. Eso en Argentina, en Sierra Leona y en Washington 2 chicas armaron un programa de comida que con la comida de los restaurantes le da de comer a todos los homeless, la gente que está en la calle. Más transformador que eso no conozco y son ellos los líderes. Quiero cerrar el encuentro agradeciéndole a Agustín, pero también quiero decir que Fundación Barky se ha convertido en un aliado de Tigmas y me parece que cuando vos hablabas acerca de la relación entre las personas, finalmente yo puedo decir, mi aliado es Juan Pablo, que está sentado en primera fila. Juan Pablo ha sido siempre muy colaborador con nosotros, conmigo en particular, brindando su agenda, apoyando en las entrevistas que hemos hecho en estas jornadas. Incluso Juan Pablo, no sé si fue Juan Pablo, pero por lo menos él es el que me invitó a mí a participar en las entrevistas que Barky, Tigmas hacen en Villa Ocampo, o sea que hay una articulación con UNESCO. Y creo que es algo valioso también destacar el laburo de la gente que tenés, porque un equipo es su gente. Totalmente. Y como te decía antes, buscamos estar al servicio. Internamente estamos al servicio entre nosotros, somos un equipo que nos ayudamos a hacer lo que nos proponemos y para afuera también. Al final el ecosistema que podamos generar y crear entre nosotros es el verdadero impacto. No, ninguno lo va a hacer solo, no se trata de ideas geniales, se trata de poder trabajar y ampliar ese equipo que va a transformar. Así que nosotros, esto que vos decís, sentimos lo mismo con vos y por eso trabajamos juntos. Agustín Porres es director regional en Latinoamérica de la Fundación Barky. Ha sido un placer volver a tenerte aquí en el auditorio de Tigmas. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el año que viene.